Hermanos, vamos a continuar con la serie La grandeza de Dios. Lo último que vimos fue los nombres de Dios. Vimos algunos nombres de nuestro Dios, nombres importantes en la cual Dios nos enseña algo en su palabra. Vimos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, vimos los nombres de Dios en el Nuevo Testamento. Hermanos, y ahora vamos a empezar a ver los títulos de Dios. Los títulos de Dios. Esa sería la enseñanza de hoy, los títulos de Dios. Los que tienen más tiempo acá en la iglesia se acordarán de cuando empezamos a predicar sobre Jesús. Vimos de que Jesús también tenía títulos. Por ejemplo, Jesús decía, yo soy la puerta. Pero realmente Jesús no es una puerta, pero Él decía, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy la luz del mundo también. Y eran títulos de Él donde Él dice que Él es luz también. Luego vimos también cuando estudiamos sobre el Espíritu Santo, y vimos los títulos del Espíritu Santo también, algunos títulos que la palabra le da al Espíritu Santo, como el fuego. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? De que se simboliza, o títulos de una paloma también, y son títulos dados al Espíritu Santo también. Pues también en la palabra vamos a encontrar títulos de Dios también. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar hoy. Hermanos, porque los títulos de Dios, créanme, hay muchos títulos de Dios. Generalmente los que más la gente pone son 14 títulos. Pero hay más de 14 títulos. Pero sin embargo, yo no voy a hablar tan siquiera de los 14 títulos, hermanos, porque algunos tal vez no son tan trascendentales como pienso yo. Entonces voy a referirme a algunos conocidos, algunos otros no conocidos. Pero esperando que Dios nos hable y Dios nos enseñe algo en relación a los títulos de Él, en este caso. Y vamos a verlo hoy y vamos a verlo la próxima semana, porque lo voy a dividir en dos partes, porque hay muchos títulos, pero voy a enfocarme en algunos que creo son muy importantes para la iglesia. Hermanos, al igual que como vimos los nombres que representan algo de lo que Él es, al igual cada título da a entender algún aspecto del carácter del Dios verdadero. Cada título que vamos a ver da a entender algo de lo que es el carácter de Dios, de lo que Dios es, en este caso. Y vamos a empezar a hablar de esos títulos. Primer título que vamos a ver en esta mañana, y es Jehová Houseno. Jehová Houseno. Esa palabra Jehová Houseno, que es un título de Dios, significa Jehová nuestro hacedor. Jehová nuestro hacedor. ¿Qué significa Jehová nuestro hacedor, hermanos? Entendemos desde el principio de la palabra que en quién creó al hombre. Dios creó al hombre. Amén. El hombre no se creó a sí mismo. El hombre fue creado por Dios, y uno de los títulos de Él es que Jehová es nuestro hacedor. Hermano, porque si hay algo que el hombre debe entender, hermanos, es que Dios nos ha hecho. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque una de las cosas que el hombre tiene a veces es que el hombre, conforme pasan los años, el tiempo, el hombre empieza a llenarse de orgullo, de prepotencia, de arrogancia, y él cree que él vive porque a él le da la gana vivir o porque él existe. Pero realmente el hombre existe porque Dios lo creó. Tenemos un creador. Dios es nuestro creador y a Él le debemos toda la gloria, toda la honra, simple y sencillamente porque Él es nuestro creador. Simplemente por eso. Todo ser humano debería de entender que debe darle la gloria y la honra a Dios, porque Dios es nuestro creador. Así de fácil y sencillo. Nadie se hizo por casualidad, hermanos, y veámoslo de esta forma. La gente cree que yo nací porque mamá y papá tuvieron una relación sexual y entonces aquí yo soy el resultado de eso. Inclusive muchos dicen, fue un gol. Hermanos, pero déjenme decirle que nadie nace por casualidad, sino que Dios tiene el control de todo y Él es el hacedor, Él es el que permite la vida de una persona. Hermanos, usted es producto no de la casualidad, no de un gol, sino de que Dios permitió que usted tuviera vida. Si es el caso suyo, porque Dios es nuestro hacedor. Y vamos a ir a la palabra, Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3.
Salmos está a la mitad de su Biblia, hermanos, y ahí vemos, busca el Salmo 100, versículo 3. Y dice la palabra en el Salmo 103, dice la palabra, reconocer que Jehová es Dios, y oigan esto, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El salmista viene hablando de cuánto debemos de reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hermanos, eso nos deja en una condición donde usted y yo, o todo ser humano, necesita de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir que, yo hago las cosas porque a mí me da la gana. No, hermano, usted vive, usted existe porque Dios te ha permitido vivir y existir. Y a cualquier persona aún allá afuera, aunque ellos no lo entiendan y quieran vivir a sus antojos, quiera vivir conforme a su pensamiento, lejos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, dice la palabra. Pero en un creyente, si hay algo que debe tener claro, es que Dios nos ha creado y le debemos la gloria a Él porque Él nos permitió tener vida. Él nos ha dado la vida. Amén. Salmo 95:6 también. En el Salmo 95:6 dice la palabra, venid, adorémosle, oigan, adoremos y postrémonos. Oiga lo que dice su palabra, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, hermanos. Es interesante que en este versículo, en este salmo, el salmista dice que debemos de venir delante de Él, debemos de adorarnos, debemos de postrarnos, de arrodillarnos delante de Él, simplemente porque Él es ¿qué? Nuestro Hacedor. Jehová Joseno, viene con H, Joseno. Para los que escriben, tal vez no se lo escribe Jehová, H-O-U-C-E-E-N-U. Joseno, no sé si será bien pronunciado, pero así lo puedo leer, y eso es Jehová nuestro Hacedor. Otra cita bíblica, Ezequiel 18:4, Antiguo Testamento. Ezequiel. Casi llegando al final del Antiguo Testamento, usted encuentra Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel 18:4, hermanos, aquí hay una verdad que Dios dice en su palabra en relación de que Él es el Hacedor. Dios es el que permite la vida, Dios es el que le da la oportunidad al hombre de vivir o de no vivir inclusive. Hermanos, sin embargo el hombre quiere meter cabeza y él quiere dar vida donde no hay vida. Hoy es increíble el pleito que hay en esto de la inseminación in vitro, donde los cristianos están en contra o estamos en contra de eso, porque a la hora de una mujer querer tener hijos fuera de la voluntad de Dios, de alguna manera, porque si Dios no ha querido darle hijos, porque Dios es el Hacedor, hermanos, es interesante que alguien que queda embarazada por inseminación in vitro, yo no sé cuántos han visto, hermanos, supuestamente es uno el embrión para que nazca un niño, y nacen mínimo 3, 4, 5 niños, hasta 6 niños. Y eso no es normal. ¿Por qué no es normal? Porque Dios diseñó a la mujer, y la mujer, en el diseño de Dios, la mujer lo más que llega a tener, de alguna manera, son gemelos, que serían 2 hijos. Muy rara vez, pero muy rara vez, por lo menos yo conozco, o no conozco todavía, trillizos. Aunque hay mujeres que tienen trillizos dentro del propósito de Dios, pero oiga, eso es algo muy esporádicamente que uno puede encontrar un caso de eso, porque generalmente lo más normal es un bebé, máximo 2 bebés. Eso está dentro del orden de Dios, eso es parte del organismo de una mujer que Dios ha diseñado para eso. Y cuando quiere el hombre hacer vida donde no hay vida, donde Dios no quiere dar vida y las personas quieren meter, oiga, yo oigo, por ejemplo, hablan del derecho, ellos tienen derecho, pero el problema es que el dador de la vida es Dios. ¿Cómo yo voy a tener derecho por encima de Dios cuando Dios es el que determina la vida? Él es el hacedor de vida. Dios es el que determina.
Y cuando alguien queda o no queda embarazada, más bien, Dios es el que determina. Aquí tenemos un caso de mi hermana Lisa, ahora que la veo, años de no tener bebés. Y en un momento determinado Dios dice, bueno, ya, yo quiero. Porque es cuando Él quiera, Él da vida. Él es Dios, Él es el Señor. Y encontramos en la palabra a Sara, una mujer de 90 y resto de años, y Abraham de casi 100 años, hermanos, y Dios dice, ustedes van a tener hijos, un hijo. Dios hace lo que Él quiera, Él es el dador de la vida. Amén. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice su palabra, he aquí que todas las almas son mías. Oigan, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Pero aquí el Señor dice una verdad y es, todas las almas son mías, yo las he creado, yo les he dado vida. Él es el hacedor. Ese es Dios que da vida donde no hay vida. Él es el único que puede dar vida. Amén, iglesia. ¿Entendemos ese? Otro título de Dios es Jehová Nisi. Es otro de los títulos de Dios en la palabra Jehová Nisi. Y esa palabra Jehová Nisi significa Jehová es mi estandarte. Significa Jehová es mi bandera. Jehová es mi pendón también, que tiene que ver, son sinónimos creo que es de esta palabra, en lo que es mi estandarte. Es una bandera, es eso. Jehová es mi estandarte. Vamos a Éxodo 17:15. Éxodo 17:15. Aquí el contexto de esta palabra, hermanos, Moisés está peleando contra Amalek. Y dice la Biblia, yo creo que usted conoce bastante esta historia, donde la palabra de Dios dice de que ellos estaban peleando contra Amalek, pero dice que Moisés tenía que tener sus manos levantadas y ellos empezaban a vencer. Pero Moisés empezaron a cansársele las manos, entonces Moisés empezó a bajar sus manos, y cuando él bajaba sus manos, dice que entonces el pueblo de Amalek empezaba a ganar la batalla, Israel a perder la batalla, pero cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel vencía. Entonces se para a un hombre a un lado y otro al otro. Uno de ellos creo que era Caleb, el otro Josué creo que era, y se sientan a la par y le levantan las manos a Moisés, y gracias de alguna manera a eso ellos pueden vencer, ellos pueden ganar la batalla. Pero luego de que ellos ganan la batalla, vea lo que Moisés hace. Dice la palabra en el Éxodo 17:15, dice la palabra. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi lo llamó. Ese Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Esto es interesante, dice, la bandera es el símbolo bajo el cual los ejércitos y las comunidades se colocan. Recuerden que si hay algo que nosotros le tenemos respeto es a la bandera patria de nuestro país, y igual en cualquier país tiene un símbolo y es su bandera para poder defender su país. O sea, la bandera representa algo, el estandarte representa algo. Amén. Pues este hombre levanta una bandera o levanta un altar más bien y dice, Jehová es mi estandarte. Jehová es mi bandera. Dice, cuando ésta se levanta, dice, llama al pueblo a la batalla o a congregarse o a instruirse cuando se levanta la bandera. Eso era parte del tiempo de ellos, contexto cultural de ellos. Dice, la frase pudo haber sido un grito de guerra de lo que Moisés estaba haciendo. Al elegir el altar, Moisés reconocía la presencia de Dios. Ante este altar, Moisés honraba a Dios cuando el autor de la victoria, de la victoria sobre los amalecitas. O sea, Moisés reconoció que Dios les había dado la victoria. Dios les había dado la victoria. Hermanos, si hay algo que usted y yo debemos de reconocer en este Jehová Nisi, es que Dios nos da la victoria.
Hermanos, somos más que vencedores en Él. ¿Por qué somos más que vencedores en Él, hermanos? Porque Dios está siempre a nuestro lado. Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que nos ayuda. Dios es el que nos defiende. Cuando usted y yo, hermanos, no podemos en una situación, podemos ir delante de Él, orar y clamar, y ahí es donde aparece Dios para ser glorificado cuando Él hace cosas. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios? Hermanos, ¿cuántos de nosotros oramos y pedimos algo y vemos la respuesta de Dios? Pues ahí deberíamos de darle la gloria a Dios y declarar que Él es nuestro estandarte, nuestra bandera de victoria, nuestro Dios. Amén. Y vamos a verlo en la palabra también. Vamos a ver el Salmo 25. Salmo 25. Ahora imagínense qué victoria más grande nos ha dado Dios, hermanos, en que el día en que usted y yo compadezcamos ante el tribunal de Cristo, hermanos, vamos a ser declarados inocentes, justos, absueltos de todo pecado, porque el Señor en la cruz pagó el precio de mis pecados y Él me ha dado la victoria aún en ese juicio que todavía no ha llegado en el futuro, pero que en Cristo ya fue hecho ese juicio. Hermanos, si Dios nos ha dado la victoria ahí, en eso. Y debemos de darle la gloria a nuestro Dios por eso. Salmo 25 dice la palabra: nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Oiga qué hermoso, como dice este salmista, este salmo aquí: nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón o bandera en el nombre de nuestro Dios. Él es nuestra victoria, iglesia. Él es nuestra victoria. Jehová Nisi. En este caso, Él es mi estandarte. Y Deuteronomio capítulo 3, versículo 22 también habla de esto. Deuteronomio capítulo 3, versículo 22. Deuteronomio 3, 22. Me dicen amén. Deuteronomio 3, 22. Dice la palabra en el 3:22: no los temáis, porque Jehová nuestro Dios, Él es el que pelea por nosotros. Hermanos, aquí viene hablando, bueno, de alguna manera igual al pueblo de Israel, de que no tuvieran temor, de que Dios peleaba por ellos, pero igual yo creo que nosotros debemos de estar confiados en Dios, de que Dios pelea por nosotros. Él es nuestro estandarte, Él es nuestra bandera. Al único que podemos acudir es a Dios para que Él sea el que saque la victoria por nosotros, por lo que nosotros no podemos hacer. Solamente Dios lo puede hacer. ¿Cuántos creen eso? Amén, solo Dios lo puede hacer. Vamos a ver otra palabra en relación a los nombres de Dios, y este nombre es Jehová Elyon. Jehová Elyon. Como dije antes, tal vez este Jehová Nisi sí lo han oído, ya este tampoco, tal vez lo han oído. Jehová Elyon va con H y como suena con Y, Elyon. Jehová Elyon. Este Jehová Elyon, hermano, es interesante porque es Jehová el Altísimo. Jehová el Altísimo. Ahora, cuando Él da este nombre de Jehová el Altísimo, este título de Él, en este título Jehová el Altísimo significa, oiga, que Él es el más alto que hay. No hay nadie más alto que Dios. Él es el más grande. Jehová el Altísimo es el más alto, y dice que es lo contrario del más bajo. Es todo lo contrario de lo más bajo. Él es lo más grande que hay. Hermanos, si nosotros podemos considerarnos como lo más bajo y Él como lo más grande, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué lo más bajo? Yo quiero, aunque hoy muchos enseñan más bien que nosotros somos cosa grande, hermanos, realmente la palabra dice que nosotros somos algo bajo. Dice la Biblia que Dios del polvo de la tierra nos formó. ¿Y a dónde vamos a ir otra vez? Polvo eres y el polvo volverás. Imagínense el polvo creyéndose algo.
Y hoy le enseñan a la gente, es que usted vale mucho, es que usted es mucho, usted tiene el poder de Dios, hermano. Según la Biblia, hermano, el más alto es Él, pero nosotros somos los más bajos. Y por eso también hay otro pasaje donde dice su palabra, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de Él, para que tengas memoria de Él, para que lo visites. Hermano, ¿qué es el hombre delante de Dios que es tan grande y maravilloso y grande? En el cual yo no sé si usted lo ha visto o no lo ha visto. Hermano, para mí es no sé cómo decirlo, hermano, cuando yo puedo ir delante de Él a orar. Hermanos, porque yo no sé cuál es la actitud suya para orar delante de Dios, pero en el caso mío personal, hermanos, cuando yo estoy orando delante de Dios, yo me siento tan chiquitito y tan pequeño, que a veces lo que digo, Señor, es ten misericordia de mí. Porque Dios, hermanos, es tan grande y nosotros tan pequeños, y aún siendo tan pequeños, aún desobedientes, que deshonramos su nombre, deshonramos el nombre de un Dios tan grande, tan alto. Y eso es lo que significa esta palabra, Jehová el Elyon, que es el más alto, que es todo lo contrario del más bajo. Dice que Él es elevado, Él está por encima, dice que es más alto y es superior completamente. Eso es Jehová el Elyon. Él es superior, Él es más alto, Él está elevado, Él está por encima de todas las cosas. Dios está por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque todo fue creado por Él y para Él, dice la palabra. Entonces Él es ese Jehová el Elyon, hermanos, un Dios grande y maravilloso. Yo creo que eso también es otra de las cosas por lo cual el pueblo debe darle gloria a Él, no solo porque Él nos ha creado, sino por lo que Él es. Él es el más grande, el más alto. No hay nadie superior a Él. Él merece la gloria, Él merece la honra, Él merece la alabanza por lo que Él es, el Dios más grande que hay. No hay nadie más grande que Él. Jehová el Elyon. Y vamos a verlo en su palabra, Salmos 7:17. Salmos capítulo 7, versículo 17. Este Dios, hermanos, que tenemos es tan grande que la palabra nos enseña, toda la palabra nos habla de toda la grandeza de Dios. Y aún de ahí viene este título que he dado a esta serie, la grandeza de Dios. Cuando usted estudia a Dios, hermano, usted no puede darse cuenta de otra cosa que no sea la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de Él. Usted ve a Dios, hermanos, en las páginas de la Biblia, en la palabra, en lo que Él hace, en lo que Él ha hecho, y Él sigue haciendo, hermanos. Es simplemente, Él es grande. Él es ese Jehová el Elyon. Él es alto y no hay nadie por encima de él. Salmo 7, versículo 17, me dicen amén. Ok, el 7:17 dice la palabra: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová, ¿el qué? El Altísimo. Ahora, otra vez oiga la definición: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Aquí habla de alabarle, de cantarle a Él, porque Él es altísimo, porque Él es grande, porque Él es maravilloso, hermanos. Y tal vez quiero meter ahí, hermanos, un entre paréntesis, no lo tenía acá, pero oiga, hoy una de las cosas que yo oigo de cantantes cristianos es de que a veces cantan canciones que dicen que llevan un mensaje positivo y que le cantan al amor. ¿Ustedes cuántos han oído eso? Hermanos, cuando se dice de ellos, de que ellos le cantan al amor, de que yo le puedo entonar una canción a mi esposa, que si es cierto, yo puedo entonarle una canción a mi esposa, pero el punto está, hermano, que todo salmista, verdadero salmista, que él se dedica a buscar la presencia de Dios, hermanos, él debería estar enamorado de Dios, y cada canto, cada letra de una canción debe alabar, exaltar y glorificar al que él más ama en su vida, y sería el nombre del Altísimo, el nombre de Dios.
Porque yo debo amar a Dios por encima de mi esposa. ¿Eso me enseña la palabra o no? Entonces es interesante en este Jehová León, el Altísimo, hermano, de cómo la letra de una canción, hermano, realmente debe glorificar, debe exaltar el nombre del Altísimo, de Dios. Hermano, no deben ser cantos para que el pueblo se sienta bien. No deben de ser cantos que tengan un ritmo que lo haga a usted moverse, así como el colacho que sale ahí no sé si han visto, en las vitrinas. Hermano, porque eso es lo que busca. A veces este tipo de cantantes que tengan un mensaje, hermano, donde pueda oírlo el creyente, pero también lo pueda oír el no creyente, y los dos de alguna manera sientan qué linda la canción. ¿Cuántos están de acuerdo? Eso es lo que buscan. Hermano, el problema es que un cantante no debe buscar que la gente diga qué linda es la canción. Antes lo dije, que Dios se sienta agradado. Yo creo que el cantante debe buscar, Señor, ¿eso será para adorarte a ti? Los salmos, hermanos, están llenos de poesía y todos ellos hablan de la grandeza, de la gloria de nuestro Dios, del Señor. Eso habla, los salmos, y hay mucha poesía. Ahí hay mucho canto de alabanza, pero toda es ¿para quién? Para el Señor. No es para nadie más, es para el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Altísimo. Él es Jehová, el León. Salmo 47:2 también. Salmo 47:2. Hoy sacan canciones aún para los jóvenes, para que se sientan bien, reggaetón y toda esta cosa, hermanos, pero no exaltan el nombre del Señor. Y se llaman o dicen llamarse en salmistas. Ese es el problema. Salmos 47:2 dice la palabra: porque Jehová el Altísimo es ¿qué? Es temible, hermanos. ¿Por qué Él es temible? Porque Él es el más grande. Hermano, cuando usted ve algo grande, hermano, ¿usted siente qué? Temor. Por eso cuando el pueblo de Israel, hermanos, ellos van a recibir la ley de Dios, dice la palabra que Dios les dice, no se acerquen al monte. El monte, hermano, imagínense un monte grande, aquello era algo, no sé, era inimaginable ver aquella montaña, y ahí Dios está o desciende sobre aquella montaña, y dice que la montaña se estremecía, dice la palabra, y el pueblo de Israel temblaba, tenía miedo, pero oiga, no era de la montaña, era de Dios que estaba en la montaña. ¿Por qué? Porque la montaña era cosa pequeña, creada por Dios, a la grandeza de Dios. Y el pueblo temblaba de oír la voz que salía, y aquella montaña se estremecía, hermanos. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos hemos deleitado acá mirando el volcán Arenal? Desde acá, hermanos, si uno a veces depende de donde lo ve, uno dice, qué hermoso se ve, qué grande. Y está a tantos kilómetros y aquí lo vemos. Y cuando usted llega ahí, no sé cuántos han llegado cerca del volcán, hermanos, y ver aquel monstruo. Hermanos, eso no es nada a la par de Dios. Y es interesante que el hombre siempre ha querido buscar y hacer las cosas grandes, edificios grandes, y pelean por ver cuál tiene el edificio más grande, la torre más grande. Desde el principio de la Biblia, dice la palabra, en la Torre de Babel ellos quisieron edificar algo grande donde pudieran tocar el cielo para ellos creerse en Dios. Y Dios dice, no, yo voy a descender. Ustedes no van a creerse en lo que quieren creerse, porque yo soy el más grande. Yo soy Dios, yo soy Jehová, el León, el Altísimo. Es Dios. Amén, iglesia. 47:2, ¿ya lo leímos? No lo terminé. Porque Jehová es el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda
la tierra, oiga la palabra, rey grande, y ese rey con mayúscula, rey grande sobre toda la tierra, absolutamente toda la tierra. Ese es Dios. Deuteronomio 10:17. Deuteronomio 10:17. De este Jehová el león. Deuteronomio 10:17. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Vea aquí cómo Dios empieza a hablar de lo que Él es. Él es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Ese es Jehová el león, hermanos. Y hoy, si nosotros entendiéramos eso, hermanos, de tener temor de Dios, por lo que Él es, por su grandeza, yo creo que la vida del creyente sería muy diferente. Si entendiéramos ese temor de lo que Dios es. Hermanos, ¿cuánto necesitamos hoy? Necesitaríamos ver un monte estremecerse y oír la voz de Dios para tener temor. Y aún, digo eso, pero aún es interesante que aún el pueblo de Israel viendo eso, hermanos, terminaron pecando. Terminaron deshonrando el nombre de Dios. A pesar de lo que ellos vieron. Hermanos, si nosotros no vemos nada, por lo menos comparado con eso, simplemente tenemos su palabra para poder tener una idea y entender la grandeza de Dios, para poder honrarlo realmente y darle la gloria por lo que Él es, aunque no vemos algo de esa magnitud. Pero debemos de entender por su palabra, hermanos, que a Dios hay que temerle porque Él es grande, inmensamente grande. Ese es Dios. Amén, iglesia. Otro de los nombres de Dios, Jehová Makadesh, y no sé si estará bien pronunciado Makadesh, porque es Jehová-M, una coma, pero una coma arriba en la M, una K-A-D-D-E-S-H, y creo que es Makadesh, Jehová Makadesh. Creo que por ahí viene la pronunciación, no sé si estaré bien porque son palabras hebreas. Y esa palabra Makadesh viene de alguna manera de Kadosh, que significa santo. Esa es la palabra de Dios para decir santo en hebreo. Y viene Makadesh, porque esta palabra Jehová Makadesh lo que significa es: yo soy Jehová que os santifico. Yo soy Jehová que os santifico. Hermanos, y aquí es interesante eso. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, esta palabra, yo soy Jehová, Makadesh, es increíble cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento. Siempre Dios le recordó al pueblo de Israel que Él era el único que podía santificarlos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre es bueno o es malo. El hombre es malo, dice la palabra. El hombre es pecador. Hermanos, si yo lo he dicho, lo he enseñado, hay evidencia en la palabra, hermano. Un niño, desde que nace, él nace siendo pecador. ¿Aló? Por eso el niño, cuando él empieza a crecer, hermano, él hay que empezar a enseñarle la palabra, a hablarle del Señor, porque él, en su corazón, él es malo, ahí hay algo malo, una raíz de pecado, y por eso cuando él empieza a crecer, él se inclina hacia ¿qué? Hacia lo malo. Él no se inclina hacia lo bueno. Hermano, nosotros vemos ángeles cuando vemos nuestros hijos, ¿verdad? Pero hermano, yo creo que Dios no está viendo ángeles. ¿Por qué? Porque hay un problema en el hombre y es su pecado.
El único que puede santificarnos es Dios. El hombre nunca puede ser bueno por sí mismo. El hombre nunca puede santificarse por sí mismo. Eso es imposible porque el hombre es malo, hermanos. Y aún veámosle una realidad. Aún yo hoy, siendo creyente, amando al Señor, diciendo que Él es el Señor de mi vida, Él es mi Salvador, que yo debo darle la gloria a Él, hermanos. Yo peco todavía delante de Él. Sigo siendo malo. Sigo haciendo cosas que al Dios de la Biblia le desagradan. Y se supone que yo le conozco. Se supone que yo ahora entiendo lo que Él decide o Él demanda para mi vida. Si yo, hermanos, conociendo su ley, conociendo su palabra, todavía hago lo malo delante de Él, hermanos, imagínense a alguien que no le conozca y que no quiera obedecer su palabra. Nada más, hermano, imagínense. Por eso el único que me puede santificar a mí, hermano, es Dios. Es el único que me puede declarar como santo delante de Él, porque es por sus méritos y no por mis méritos. Uno de los grandes problemas, hermanos, en lo que es el legalismo, hermanos, el legalismo, para abrir aquí un paréntesis, uno de los grandes problemas del legalismo es ese. La gente cree que ella se santifica a sí mismo, porque no se corta el pelo, porque no se pinta, porque no se pone aretes, porque no usa pantalones. Y la persona se le enseña y cree que ahora él se ha santificado, o ella se ha santificado. Y a la hora él o ella haberse santificado, ellos están más altos que los que no hacen lo que ellos hacen. Eso es legalismo. Y el problema, hermano, es que la Biblia es muy clara donde dice que Él es el que nos santifica. Yo no me santifico por fuera. Hermano, yo me santifico por dentro cuando Dios me ha santificado. Si Dios no hace una obra en mi vida, yo no puedo santificarme para Él. Porque hay dos santidades. Está la santidad posicional, que es la que Dios me da. Dios me declara santo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y luego viene la santidad progresiva, que es la que me corresponde a mí ahora. Guardarme para Dios. Santificarme para Él. Pero yo no puedo santificarme para Él si Dios no me ha dado su santidad. Es imposible. Y el ejemplo que siempre pongo, hermanos, tal vez para que les quede claro esto. Hermano, usted se baña todos los días porque es limpio o para ser limpio. ¿Por qué se baña usted todos los días? ¿Para qué? ¿Cuántos creen que es para ser limpio? Ok, vale que son poquitos. ¿Cuántos creen que se bañan todos los días porque es limpio? Hermano, si usted es un cochino, usted no se va a bañar todos los días. Usted no se baña para hacer, es porque es. Al yo ser limpio, cuando yo me siento sucio, yo tengo que bañarme, me siento mal, porque soy limpio. Un cochino no se va a sentir mal. Se ve a alguien, hermanos, de días de no bañarse, a tal punto, oiga, a tal punto, que cuando usted pasa a la par de alguien, hermanos, que no se ha bañado, usted le llega el olor y usted dice, oiga, está vencido ya. ¿Verdad? Y esa persona, hermano, él está tan habituado a ser cochino que él no se da cuenta. A él no le llega su propio olor. Ese olor que suelta feo, cochino, él no lo huele, hermanos, igual es el pecado. Solo un santificado va a poder oler el pecado y entender que yo le fallé a Dios y huelo mal, he pecado delante de Él.
Porque Él me ha santificado, Él me ha hecho limpio. El que Dios no ha hecho limpio puede revolcarse entre el pecado, puede deleitarse en el pecado y Él no lo huele. Él cree estar bien como Él está sucio, cochino, y Él se siente que huele a flores. Y Dios está diciendo, está vencido. Huele mal. El pecado huele mal delante de Dios. Hermanos, el pecado huele mal delante de Dios. Y solo un santificado por el Señor va a reconocer el olor del pecado. Ese olor que se suelta. Yo soy Jehová Makadesh. Yo soy Jehová, que os santifico, le dice al pueblo. Yo soy el único que puedo santificarlos. Levítico capítulo 20, versículo 8. Hermano, es increíble esta palabra, cuántas veces aparece en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Jehová Makadesh. Levítico capítulo 20, versículo 8. Solamente voy a hablar aquí de este versículo. Levítico capítulo 20, versículo 8 dice la palabra. ¿Me dicen amén, iglesia? Y guardad mis estatutos. Ahora, vea lo que el Señor habla para la santificación. Guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Yo los santifico a ustedes, pero ustedes deben de guardar mi palabra, deben de honrar mi palabra, seguir mi palabra. Yo los santifico, pero deben de guardar mi palabra, hermanos. Si hay algo que la iglesia debe conocer es la palabra de Dios, porque ahorita vamos a ver cómo el creyente es santificado por la verdad de Dios, porque su palabra es verdad. Es por su palabra que somos santificados cuando yo entiendo la voluntad de Dios, cuando yo conozco la voluntad de Él, su palabra, yo me santifico. Si yo no conozco a Dios y su palabra, hermanos, ¿de qué me voy a santificar? Si yo no conozco a ese Dios altísimo y temible, ¿cómo me voy a santificar? ¿Aló? Hermanos, la evidencia de un nacido de nuevo, de un creyente, es que él se va a santificar porque él ha conocido a Dios. Él puede decir que ha conocido a Dios, pero si no se santifica, no ha conocido a Dios. Debe santificarse para Dios. La santidad no es algo que debemos lograr por nuestros propios esfuerzos, hermanos. Es más, hay un pasaje donde dice, diga el débil, fuerte soy. El débil es aquel que reconoce que necesita de Dios. El débil es aquel que reconoce que él por sí mismo no puede santificarse. El débil es aquel que reconoce que por sí mismo él no puede dejar algo. Él necesita a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos pequeños y Él es grande, Él es el único grande. Yo cuando voy a orar, yo me veo pequeño y yo le digo, Señor, solo tú puedes cambiar esto. Solo tú eres grande. Y aún cuando habla de que yo soy quien te os santifico, hermano, tiene un pecado usted que está luchando, hay algo que le ha costado y quiere dejarlo en su propia carne, hermano, le traigo una noticia, en su carne es imposible hacerlo. Se debe humillarse delante de Dios y decirle a Él que le santifique. Que a usted le duela el pecado. Que usted se sienta sucio en su pecado. Y no se acostumbre a ese olor
que todo lo contrario, podamos oler el pecado y decir, esto es pecado, eso desagrada a Dios. Señor, santifícame. Hermanos, ustedes no saben cuántas veces yo he llorado para decirle a Él que me santifique en cosas, que me ayude porque yo no puedo, en cosas que yo sé que a Él le desagradan, que no honran su nombre. Y le voy a poner uno de esos ejemplos porque, hermano, hay cosas en las cuales realmente somos débiles, somos hombres. Hermano, yo he llorado delante del Señor diciéndole, ayúdame en lo que es la televisión. Yo puedo estar horas sentado viendo tele y puedo preguntárselo a mi esposa. Y yo he llorado y le he dicho, Señor, ayúdame, porque el tiempo que estoy desperdiciando debería ser para ti, Señor. En algo tan pequeño como eso, y yo poder oler el pecado y decir, esto desagrada a Dios. Eso no honra el nombre de mi Dios. Y no sentirme cómodo ahí. Y es una de mis luchas y me cuesta. Es una de mis luchas. Porque no es fácil, porque soy un hombre y soy débil. Solo Él es grande. Solo Él puede hacer algo. Y debo de humillarme delante de Él. Él es el Señor que me santifica. Pero no por mí mismo. No por mis propios esfuerzos. Porque, hermano, cuando yo quiero dejar algo en mi propia carne, en mis esfuerzos, o voy a terminar frustrado porque no lo voy a poder hacer, o si logro hacerlo en mi propia carne, no le voy a dar la gloria a Dios. Porque puedo lograr algo en mi carne y no darle la gloria a Dios. ¿Cuánta gente usted conoce que ha dejado de tomar, ha dejado de fumar sin la ayuda de Dios? ¿Y a quién le dan la gloria? Ellos mismos. Yo soy muy hombre, yo dejé eso. Pero cuando una persona reconoce que él por él mismo no puede dejar nada, él le va a dar la gloria al que la merece. Para decir, Él ha cambiado mi vida, Él me ayudó a salir de aquí. Él fue el único que pudo hacerlo, yo no pude, pero Él lo hizo. Aló, iglesia. Yo soy Jehová que os santifico. La santidad no es algo que debemos lograr por nuestros propios esfuerzos. La santidad es un estado que ya está creado y dado por Dios para el creyente. Para el creyente, para el Hijo de Dios. Es un estado que Dios lo declara santo, aunque falle. Pero somos declarados santos por su palabra, por la obra hecha de Cristo en la cruz del Calvario para santificarnos a nosotros. Al yo creer en Cristo, en ese sacrificio y nacer de nuevo y Él darme su Espíritu Santo, yo soy declarado santo. Y el día del juicio, cuando llegue delante de Dios, hermanos, yo voy a ser declarado inocente porque no hay pecado, no hay culpa. Él me ha santificado. Amén, iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 24, lo declara de una forma maravillosa. Efesios 4:24. Efesios capítulo 4, versículo 24. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice su palabra en Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado, ¿qué? Según Dios. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
Oiga, hermano. Y vestidos del nuevo hombre, ahora eso es lo que tenemos que hacer, vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Somos declarados justos y somos declarados santos por medio de la obra hecha en Cristo en la cruz del Calvario. Por eso somos declarados justos y santos delante de Él. No es por mis méritos, no es porque yo sea carga, no es porque yo haya dejado algo, no, hermano, es porque Él me ha declarado santo, justo. San Juan capítulo 17, del 17 al 19. San Juan capítulo 17, del 17 al 19. Jesús está orando por sus discípulos horas antes de Él ser entregado, ir a morir a la cruz del Calvario. Y dice su palabra, está hablando Jesús. Acabamos de hablar donde dice la palabra que hemos de vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahora aquí dice la palabra, versículo 17 del capítulo 17 hasta el 19. Jesús orando por sus discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, ¿cómo nos vamos a santificar? Ahora santificación progresiva. En la verdad de Dios, ¿cuál es la verdad? Su palabra es verdad. ¿Cómo puedo yo discernir el olor del pecado, hermanos, si no es por la palabra de Dios? Hermanos, ¿por qué usted sabe que robar es pecado? Porque la Biblia lo enseña. Yo sé que es pecado porque la Biblia lo dice. Porque yo entiendo que emborracharse es pecado. Porque la Biblia lo dice. Ningún borracho heredará el reino de los cielos, dice la palabra. Porque yo sé que el adulterio es pecado. Porque dice la palabra que ningún fornicario entrará al reino de los cielos tampoco. Yo puedo oler el pecado por medio de la verdad de Dios y aún olerme a mí mismo de acuerdo a la verdad de Dios. Si yo no conozco su verdad, su palabra que me santifica, ¿cómo voy a oler el pecado? Oye, hermanos, en las iglesias a la hora de predicar el evangelio, la palabra, hermanos, hoy le ponen un aromatizante. A los servicios sanitarios la mayoría de personas le usan un aromatizante porque ahí huele mal. Hoy muchos a la hora de predicar el evangelio, ¿saben cómo le llaman al pecado hoy? En muchas iglesias se le llama errores. ¡Ay, cometí un error! Hermano, eso no es un error, eso es pecado. No le ponga un aromatizante al pecado. Hermano, Dios nunca ha escondido el pecado. Cuando David peca, Dios le saca la luz del pecado. Dios no le pone un aromatizante al pecado, a lo que huele mal. Oí de un pastor en una iglesia donde él andaba con una muchacha de la congregación de la iglesia. Y ese pastor le enseña a la iglesia que ahora los líderes deben de taparlo a él para que la iglesia no salga lastimada, según él. Y el liderazgo lo toma como cierto. Hermanos, poniéndole un aromatizante al pecado. El pastor andaba mal y la gente lo ve y no le huele. Hay algo ahí que le huele como que está bien. El problema es, hermanos, que para Dios el aromatizante no vale. No sirve. Y la Biblia dice que Dios no miente, ya lo habíamos visto. Y si Dios no miente, lo que es pecado y punto.
Dijo un hombre hace unos días atrás, alguien que quería casarse, y le digo, oiga, se ha casado 3 veces. Y me dice, bueno, es que cada uno tiene la manera de ver las cosas. Le digo, no, yo no es que la manera de ver las cosas, es lo que la Biblia dice, le digo. La gente quiere acomodar el evangelio. Quiere ponerle un pinito para que no huela mal. Como decía alguien, no lo robé, lo tomé prestado. Aló, iglesia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y oigan esto, yo por ellos yo me santifico a mí mismo. Hermanos, en esta expresión yo creo que Jesús está diciendo toda la verdad. Somos declarados santos por medio de Cristo. Cuando el Padre nos ve a nosotros, hermanos, no nos ve a nosotros. Ve a Cristo, hermano, para tal vez encerrar la idea de antes, ese es el único aromatizante que Dios acepta. Porque si me quitan a Cristo, otra vez va a salir el olor de pudredumbre, de pecado. Yo por ello me santifico a mí mismo. ¿Quién fue el único que nunca pecó? Cristo. Él no pecó. Y nosotros ahora le entregamos nuestra vida a Él, creemos en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, y Él envía su Espíritu en nosotros. Ahora lo que el Padre ve es a su Hijo en nosotros. Y gloria a Dios por eso, porque es lo que el Padre ve en mí, y no a un hombre como yo, pecador todavía, sino a su Hijo en nosotros. Yo por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Wow. Para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cuál verdad? Tu palabra es verdad. En eso somos santificados. En conocer la verdad de Dios, conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para obedecerla, para honrarlo a Él como Dios. Amén, iglesia. Y termino esta serie, hermanos, con uno que me dejó a mí, y yo dije, Señor, tengo que ponerlo de último, yo tengo que hablar de esto. Hermanos, si yo no quiero ser, ¿cómo le digo esto? A veces yo no sé si la iglesia me entiende a la hora de yo enseñar la palabra. Yo quiero enseñar la palabra lo más transparentemente posible que sea, que no engañe a la iglesia. Hermanos, porque uno a veces oye gente que predica la palabra, hermanos, y como dice la Biblia, vendrán muchos y torcerán la palabra. Yo no quiero torcerla, yo quiero enseñarles lo que la Biblia dice, hermano. El problema es que a veces a la hora de yo enseñar algo que es lo que la Biblia dice, va como muy en contra de lo que muchos creen por lo que oyen en la radio o en la televisión. Y yo quiero hablar de un tema, y ese tema es Jehová Jireh. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Hermanos, Jehová proveerá, hermanos, es uno de los que creo es uno de los más conocidos de los títulos de Dios. Jehová Jireh. A tal punto que inclusive creo que hay locales de gente creyente que le pone el nombre Jehová Jireh. Librerías, farmacias, no sé, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y Jehová proveerá, hermanos, inclusive muchos lo usan para decir, Jehová proveerá, Él me va a proveer casa, me va a proveer carro, Él me va a dar lo que yo necesito. Y eso es lo que han enseñado en Jehová Jireh, Jehová proveerá. Aunque no niego que la Biblia enseña de que Dios tiene cuidado de sus hijos. Y es lo que dice Mateo, no se preocupe por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Y Dios les va a dar lo que necesitan. Si Dios le da de comer a los pájaros, Dios les va a dar de comer a ustedes también. Pero hermanos, Jehová Jireh, Jehová proveerá, no viene hablando de eso. Jehová Jireh, Jehová proveerá, está en Génesis 22:8 y 22:14.
Y vamos a ver, hermanos, de qué es este Jehová proveerá, Jehová Jireh. Génesis 22. Hermanos, y es maravilloso lo que viene hablando aquí la palabra cuando dice Jehová proveerá, Jehová Jireh, Jehová proveerá. El contexto de esta palabra, hermanos, Dios le da un hijo a Abraham y su nombre es Isaac. Al poco tiempo de este niño haber nacido y crecido, muchos hablan de 15 años, otros hablan de 20, 22 años que tenía Isaac cuando Dios lo llama a Abraham y le dice: Abraham, yo quiero que usted me sacrifique a Isaac, su hijo que tanto ama. Y Abraham, como hombre obediente a Dios, habiendo conocido a Jehová el Altísimo, él le dice: sí, Señor, está bien. Tú me lo diste, pero tú me lo pides, lo voy a sacrificar. Y dice la palabra que van camino de 3 días para llegar a un monte, que era el monte Moriah, la región se llamaba Moriah, y aparentemente el monte se le da el mismo nombre de aquella región de Moriah. 3 días de camino y aquel joven lleva su carga de leña para ser sacrificado, y en ese camino este joven o niño se vuelve a su padre y le dice: papá, ¿dónde está el animal para el sacrificio? Isaac, yo creo que era normal para él hacer sacrificios a Dios. Abraham era normal que ofreciera sacrificios a Dios. Y esa no era la primera vez que hacían un sacrificio, pero en este caso ahora el muchacho se asombra de ver que llevaban el cuchillo, el fuego, la leña, pero ¿a dónde estaba el animalito que Dios pedía para el sacrificio? En Génesis 22:8 dice la palabra: y respondió a Abraham cuando el muchacho le hace la pregunta esta de dónde está el cordero para el holocausto: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y esa palabra, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, es Jehová Jireh. Y sigue adelante y lo lleva, y a este muchacho le amarra las manos, hace el altar, lo tira en el altar y va y levanta el cuchillo para matar a su hijo, y Dios le detiene. Y cuando Dios le detiene para él sacrificar a su hijo, inmediatamente aparece un cordero enredado ahí entre la ramazada, no sé. Y ahora él agarra aquel cordero y lo sacrifica. Y terminando ahí, el versículo 14 de ese mismo capítulo 22 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, otra vez Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hermano, la provisión que estaba hablando ahí para Jehová Jireh, hermano, no es la provisión, hermanos, para el diario, no es la provisión para la casa, no es la provisión para un carro, no es la provisión de un trabajo, era la provisión de un cordero para el sacrificio. Y oigan, esto es interesante porque la mayoría de comentaristas dicen lo mismo. Yo no sé de a dónde sacan el que Jehová Jireh es para proveer la alimentación, un carro, una casa. Porque la mayoría de comentarios hablan de lo mismo, de la provisión de Dios. En este caso, para el sacrificio, hermanos, necesitábamos que Dios proveyera un cordero inmolado para el sacrificio, para ser santos, para ser salvos. Eso era lo que el hombre necesitaba. Porque el pueblo de Israel hacía los sacrificios continuamente, que nunca podían perdonar los pecados. Pero Jehová Jireh, Jehová proveerá. Él proveyó el cordero, el que iba a ser inmolado por el pueblo para que fuera salvo. Y es Cristo el Señor. Dice este comentarista
La provisión del Señor en el monte Moriah es un símbolo de la escena que más tarde los evangelios nos presentan en el monte Calvario. En el Moriah el Señor provee un cordero, en el Calvario el Señor provee a su Hijo unigénito en provisión por la culpa de nuestros pecados. Cristo fue crucificado, sacrificado en nuestro lugar, como ese carnero en lugar de Isaac, y su muerte fue nuestra expiación. Fue su muerte. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 18, dice su palabra. Primera de Pedro, casi al final de la Biblia, hermanos. Primera de Pedro 3:18. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hermanos, somos injustos, pero tenía que morir un justo. Dios tenía que proveerse un justo. Dios tenía que proveerse un animal sin defecto. Y ese animal sin defecto del Antiguo Testamento viene a ser Cristo en el Nuevo Testamento. Sin defecto, Él no pecó, no hubo engaño en su boca, Él no mintió, Él fue santo completamente, y aún así Dios lo proveyó para el sacrificio. En lugar nuestro, que nosotros éramos los que teníamos que ir a morir. El justo por los injustos. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, cuando yo empecé a estudiar esto, a ver esto, hermanos, tuve que empezar a llorar. Tuve que empezar a llorar de ver lo que es Jehová Jireh. Jehová proveerá, hermanos, Él proveyó a su Hijo. Y yo no sé cuántos entienden esto, pero cuando yo me veo hombre pecador, de que Dios me ha salvado, hermano, yo entiendo Jehová Jireh, Jehová proveerá. Él proveyó para mi salvación, y es lo más grande que el Señor ha hecho. Él proveerá. Y como le digo, no niego de que Dios va a proveer lo que necesitamos, pero este Jehová Jireh no está hablando de eso. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, dice la palabra, Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jehová Jireh, solo Él proveyó para la salvación. Y Él proveyó a su Hijo. Nos dio a su Hijo, lo que más amaba, siendo Dios mismo, y vino como hombre. Y fue hasta morir a una cruz, como un cordero, a derramar su sangre. Y es lo que dice Isaías 43. Y ahí se ve claramente el Jehová proveerá, Jehová Jireh. Isaías 53, del 4 al 7, dice la palabra, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por sus llagas fuimos nosotros curados, iglesia. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso hizo Cristo. Jehová proveerá. Él proveyó el animal, Él proveyó el cordero, y el cordero es Cristo. Hermanos, es interesante que años más tarde, después de este Jehová proveerá, Jehová Jireh, que dice Abraham, en este mismo monte se construye el templo de Salomón, en ese mismo lugar, el templo de Salomón. Y ese templo de Salomón era después el templo de Jerusalén. Interesante. Y en ese templo de Salomón, años más tarde, cerca de ahí del templo de Jerusalén, muere en el Gólgota, cerca del templo de Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo. Jehová Jireh, Jehová proveerá para el sacrificio, para el holocausto, para la salvación. No sé cuántos en este lugar Dios les ha hablado en esta mañana. No sé cuántos hoy salen de este lugar bendecidos con su palabra. Y entender, hermanos, que Jehová provee, que Él es el Altísimo, que Él es el más grande, que Él es el Señor, hermanos. Y si usted no está seguro de su salvación hoy es el día de tu salvación. Ya Jehová ha proveído el cordero para el sacrificio, que ya fue hecho. Si usted no se ha arrepentido y no le ha entregado su vida a Cristo, hágalo. De todo corazón se lo digo, hágalo. Entréguele su vida a Cristo hoy. Pídale perdón por sus pecados. Vuélvase a Él. Vuélvase a Él. Obedézcalo. Que Dios empiece a poner esa santidad en ti, en tu corazón y en mi corazón, para poder oler el pecado y santificarnos para nuestro Dios. Señor, te damos gracias y te alabamos, Padre, en esta mañana, Rey. Señor, gracias por el tiempo que hemos compartido tu hermosa palabra. Gracias, Dios, porque ella nos confronta con la verdad, Dios, la verdad de lo que somos, Señor. Ayúdanos, Dios, a confiar y a creer cada vez más en ti, Señor. Y a entender, Dios, esa provisión que viene de ti, Padre. A entender que tú eres nuestro estandarte, que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Altísimo, el Eleyón, para poder honrarte, para poder postrarnos, Señor, alabar y adorar tu nombre por lo que tú eres, Señor. Porque tú eres Dios grande. Tú eres el Dios que nos ha creado, Señor. Somos creación tuya. Y debemos de adorarte como creación que somos, Señor. De darte la gloria a ti, Padre. Señor, bendice a mis hermanos, bendice al pueblo. Glorifícate a través de tu palabra. Trae salvación a cada uno de nosotros a través de tu palabra y santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias te damos, Dios. Que tú seas delante de nosotros y delante de este pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso? Damos un aplauso.